Se nos da la variable aleatoria, x, en la distribución uniforme, con un min de 1, un máximo de 29, y estamos pidiendo encontrar x sub 0.59. X sub 0.59 se llama notación alfa, donde x sub 0.59 representa el valor x, donde el área a la derecha del valor x es igual a 0.59. Para referencia tenemos en la parte inferior derecha de la pantalla. Así que vamos a entrar y configurar esto. Sabemos que el min es igual a 1. A la izquierda. El máximo es 29. La función de densidad de probabilidad f de x es igual a 1 dividido por la cantidad del máximo menos el min, 29 menos 1 es 28. La densidad de probabilidades f de x es igual a 1,28, que va a ser la altura del rectángulo. Y ahora x sub 0.59 es el valor x donde el área a la derecha es 0,59. Digamos x sub 0.59 está aproximadamente aquí. Donde, una vez más, esta zona a la derecha, esta zona aquí, es igual a 0.59. Y ahora vamos a establecer una ecuación que involucra el área del rectángulo, y luego resolveremos para x sub 0.59. El área del rectángulo es igual a la base por la altura. Bueno, la base es igual al valor de la derecha menos el valor de la izquierda, que en este caso es 29 menos x sub 0.59. Veces la altura, que es 1,28. Y esto debe ser igual a 0,59, el área. Y ahora resolvemos para x sub 0.59. Primero despejemos el fracción multiplicando ambas partes por 28. 1,28 veces 28 es igual a 1. Lo que nos da la cantidad 29 menos x sub 0.59 es igual a 0.59 veces 28. Que es igual a 16.52. A continuación, aislamos la x por restando 29 en ambos lados. Simplificando, tenemos x negativo sub 0.59. Es igual a 16.52 menos 29. Es igual a negativo 12.48. Y ahora para resolver para x o bien multiplicar ambos lados por 1 negativo, o dividir ambos lados por 1 negativo. Lo que cambiará el signo de ambos términos. Simplificando, ahora tener positivo x sub 0.59 es igual a positivo 12.48. Así que echemos un vistazo a un ejemplo más. En la misma situación, la variable aleatoria x tiene una distribución uniforme, donde el min es 17, el máximo es 30. Y por lo tanto la probabilidad función de densidad f de x es igual a 1 dividido por la cantidad del máximo menos el min. 30 menos 17 es 13. Observe ahora la altura del rectángulo va a ser 1,13. Se nos pide que busque x sub 0.28, que es el valor x donde el área en el derecho es igual a 0,28. Digamos que x sub 0.28 está aquí. El área a la derecha, esta área aquí, es igual a 0.28. Así que vamos a establecer una ecuación de nuevo que involucre el área. El área del rectángulo es igual a los tiempos base de la altura, bueno ahora la base es la cantidad 30 menos x sub 0.28. Y la altura es igual a 1,13. Que es igual al área de 0,28. Primero despejemos el fracción multiplicando ambas partes por 13. 1,13 veces 13 es igual a 1. Dándonos 30 menos x sub 0.28, es igual a la derecha. 0.28 veces 13, que es igual a 3.64. Siguiente paso, aísle la x restando 30 en ambos lados. Simplificando, tenemos negativo x sub 0.28 es igual a 3.64 menos 30. Lo cual es igual a negativo 26.36. El último paso, o bien multiplicar ambos lados por 1 negativo, o dividir ambos lados por 1 negativo.
Dividir por negativo 1 va a cambiar el signo de ambos términos, dándonos x sub 0.28 es igual a positivo 26.36. Espero que haya encontrado esto útil.